Hola amigos, somos Armando Meixuerio y Rafael Tonatiu y estamos aquí en su programa Documentarte y hablaremos de una película española. ¿Cuál, Armando? Vamos a hablar de una cinta española del 2016, se exhibió en diciembre del 2016, que se llama 1898, Los últimos de Filipinas. Los últimos. Es un remake porque ya se había hecho originalmente una película en los 50, que pues, tuvo su éxito para como estaba el cine español entonces, que era bastante pues regular. Así es. Entonces, pero bueno, pues... Y basada en hechos reales. Lo primero que tendríamos que decir de la película es que no hay una tradición, digamos, de películas épicas, históricas. Tampoco hay una tradición específica, digamos, de películas que, de guerra en particular. Claro. Ha habido películas en Iberoamérica, estoy hablando, de la revolución, de algún movimiento, etcétera, ¿no? Y tampoco hay superproducciones. Es una superproducción desde el casting. Es decir, tú dices, es un gran casting, pero un gran casting lo puede hacer cualquiera con dinero. Es decir, tú puedes traer el mejor actor o actriz. Sí, no, el reparto es espectacular. O sea, digamos, escogieron lo mejor para cada uno de los digamos, personajes, lo mejor que había, ¿no? O sea, sobre todo en el cine español, ¿no? Sí, el cine español. Y eso es muy sorprendente, porque si habían visto a alguien que más o menos la hacía como de cura o algo, pues lo trajeron y lo castearon y dijeron, tú vas, ¿no? Como lo vieron y también la lluvia. Aunque en realidad ahí no sale de cura, sale de España, el Conquistador. Del Conquistador, de Antón Colón. Pues no sé si de una vez nos quieras platicar probablemente un poco de qué trata. ¿De qué va? Bueno, como habíamos comentado, es una película basada en hechos reales, en lo que llaman el sitio de Valer. El sitio de Valer en Filipinas. Valer era un pequeño puerto o algo por el estilo, una costa. Un puerto que incipiente. Más o menos cerca de Manila. Bueno, 200 kilómetros. Entonces, regular. Claro. Hay un destacamento español que está ahí y se mantienen, llegan para... Sí, llega el destacamento. Llega el destacamento. Para tomar otra vez la plaza. Para tomar la plaza porque había sido atacada por filipinos, unos insurrectos filipinos. La recuperan la plaza y ahí se mantienen cerca casi de un año, 11 meses prácticamente. Pero mientras esto ocurre, en 1898 hay una guerra con Estados Unidos, entre España y Estados Unidos, y España cede la colonia a Estados Unidos. Que es vendida por $20 millones, ¿no? Sí. Entonces recuerda mucho, bueno, pues lo que pasó acá con la pérdida del territorio, etcétera, etcétera. Si eran realmente compras o realmente eran forzados en términos militares a doblarse, ¿no? Entonces, lo interesante es que estamos en el contexto de la última colonia que tiene, bueno, junto con Puerto Rico y Cuba, que tiene España. Es prácticamente la caída del Imperio Español. En un imperio que dura casi 400 años. Sí, en un imperio que, como decía Felipe II, nunca se ponía el sol, ¿no? O sea, que el sol, la Tierra podía rotar totalmente. Y gracias a Filipinas y luego a México y todas las colonias americanas y del Caribe, pues evidentemente no se ponía el sol tampoco en España, ¿no? Claro. Entonces... Desde esa perspectiva resulta muy simbólica la cinta. Claro. Porque... Para los españoles representa prácticamente el último bastión colonial y prácticamente la caída del imperio. Claro, ahora yo he tratado de hacer una hermenéutica un poco forzada, dirás tú, pero la verdad es que en realidad creo que también es simbólico cuando se produce esta cinta, ¿no? En un año particularmente difícil para los españoles, un año que prácticamente no tuvieron gobierno, o sea, donde, bueno, vemos que el nacimiento, crecimiento, auge y caída del Podemos y cosas así, entonces, y de los otros partidos y que no le daban, no querían votar por Rajoy, etcétera, un vacío de poder. Y además en un contexto donde está el Brexit, está la salida, digamos, sigue habiendo terrorismo, donde está sigue la caída económica de España. Sí, el problema de las migraciones en España, de los inmigrantes. Exacto, cuando España había tenido una época de auge prácticamente desde el que se vuelve la Comunidad
Económica Europea, digamos, se vuelve la Unión Europea desde el 92, y entonces hay un auge en todo en España. Entonces se vuelve primer mundo prácticamente en 20 años, ¿no? Y entonces ahí está todo lo que queramos, ¿no? El automovilismo, el fútbol, los galácticos, el básquetbol, donde pongas el dedo, sobre todo en deportes y en algunos tipos de industrias, hay un gran desarrollo. Entonces, me parece no tan fortuito que aparezca esta película con esta temática este año, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, lo interesante es que me parece que hay como muchas aristas dentro de la misma película. Sí, ¿no? hay muchos elementos que se pueden contar. Incluso ahorita tú que comentabas esta cuestión de lo simbólico, que una película que es visual sobre todo, no quiero decir que solo sea visual, pero hay una relación entre el fraile, el padre Carmelo, que es el que los recibe en esta plaza, y el destacamento toma la iglesia como bastión para protegerse, y él establece una relación con el soldado Carlos, que es uno de los protagonistas sin duda. de la cinta, y descubre que dibuja muy bien. Y entonces en este intercambio que tiene el padre Carmelo, le pide que se ponga a dibujar a restaurar, las imágenes de la iglesia. Y le va aclarando en estos diálogos tan profundos y fructíferos que encontramos en la cinta. Sí, casi teatrales. Le plantea, le va explicando cómo mucho del dominio español fue gracias a las pinturas, a las imágenes que en las iglesias habían desarrollado. La evangelización se fundó o estuvo sustentada, tuvo como soporte las imágenes. Claro, la sustitución de imágenes. Y la sustitución de imágenes. Y una narrativa totalmente distinta de la historia que aquí de alguna manera se permite contar. Todavía hay dos libros de Gruzinski, perdón, Tona, uno que se llama La guerra de las imágenes y otro La colonización de lo imaginario, que aluden precisamente a cómo fueron sustituyendo las imágenes durante la conquista y la colonia en América. Claro, bueno, pues el mejor ejemplo de nuestra Guadalupe no puede haber. Exacto. Y no me voy a meter en problemas. Entonces, pero lo que quiero decirte es que sí, en verdad, es esta parte, pero además la relación entre estos dos, de la cual hablaremos ya en el segundo segmento, es mucho más intensa que solamente una relación de yo te convenzo de que pintes el convento para que narremos juntos esta historia que está ocurriendo, que es la caída del Imperio Español. Así es. Pero también, de alguna manera, te tengo que iniciar en algunas cosas que es necesario que conozcas, ¿no? Esta relación es muy estrecha y muy profunda en los dos personajes, ¿no? Me decían mis alumnos, este es el que salió en 3 metros arriba del cielo. Pues yo no los conozco, son chick flicks que desconozco, pero bueno. Pero ese sí, claro, ese es el actor. Y este gran actor, pues lo vimos también en 7 apellidos vascos, por ejemplo, ¿no? Una película, una comedia donde hace también un gran papel. Pues vamos a un corte y ahorita regresamos. Sí. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Documentarte. Somos Rafael Tonatiu y Armando Meijueiro y estamos hablando de una cinta española del 2016 que se llama 1898, Los últimos de Filipinas. A veces no es que seamos el tío Gamboín, pero sí queremos incentivar que estas películas se proyecten. Sí, es decir, es una película que se tiene que proyectar en grandes pantallas y tiene que ser vista por mucha gente. Yo te voy a decir algo, lo interesante de cómo los dejan, porque en realidad tú has dicho algo que es cierto, pero yo voy a precisar tantito. Ajá. En realidad el sitio, ellos se ven obligados a tomar la iglesia porque los abandonan. Claro. Los dejan a la mano de Dios. Pierden comunicación con el ejército. Sí, con la metrópoli. Con la metrópoli y se dan cuenta que ellos van a tener que resistir ahí. Claro. Solos, prácticamente. Pero el asunto es que esto a mí cuando yo estaba viendo la película me recordó mucho el sitio de México Tenochtitlan, al revés. Claro. Es decir, cuando Hernán Cortés no permite la entrada. Sitia. Y lo primero que tira es la entrada de alimentos y luego el agua. Sí. Entonces, este gran militar, porque tanto el caso del sitio de México Tenochtitlan como con una diferencia de casi 300, 400 años,
Lo interesante es que todavía hoy se estudian en las escuelas militares como casos. O sea, estos son y lo que vemos en la película es la gran cantidad de decisiones, sobre todo éticas, que se toman. Sí, que va tomando el capitán, que en este caso es el gran actor Luis Tosar, y que tiene que ir tomando en determinadas situaciones. Pero me gustaría también aquí aclarar que el sitio que hacen los filipinos no es igual que Hernán Cortés. Hernán Cortés va cortando todos los suministros. Y en este caso vemos una lógica distinta. Sí, pasiva. Pasiva, incluso seductora. Sale una mujer filipina que canta constantemente. Y hay un momento en que les llevan comida. Sí, o sea, como que no los dejan morir. No. Y hay un ingrediente fundamental en la cinta, que es el uso de las armas. Sí. O sea, a diferencia de nuestra conquista, pues ellos sí traían los mosquetones y traían las espadas y traían los cañones, ¿no? Sí. Acá ya los filipinos tienen todo eso. Claro. Y los filipinos, además, en una cosa muy parecida a nuestra independencia también, perdón, en realidad no estamos forzando el análisis. No. También un grupo masón es el que está organizando pues la resistencia y los está organizando, porque ves que tienen una disciplina militar y un honor militar muy importante también los filipinos. Sí. Tal es así que cuando los dejan salir, no les piden las armas, ni los agarran prisioneros. No, reconocen que todo un imperio está terminando. Claro. Y entonces les hacen una guardia de honor. Claro. Les hacen una guardia de honor y les reconocen, a diferencia del ejército español, que prácticamente los abandona. Claro. Y eso es muy interesante, porque ellos como que nunca quieren reconocer que el imperio ya se acabó, ¿no? Es como que siguen en la inercia. Sigue el orgullo, este orgullo español que los mantiene resistiendo, creyendo en ellos mismos. Yo recuerdo un caso, digamos, que también fue real, que es el caso que documenta la película La Misión, y el caso de los cristeros, ¿no? Sí. Que donde ya se están arreglando las cosas arriba a nivel cúpula, y la realidad es que la gente seguía matando en los pueblos del Bajío, ¿no? Entonces, pero es esta información, desinformación, y también la incredulidad, ¿no? O sea, que no puedes soportar esto. A mí me parece que los personajes están muy bien construidos. Hay una gran discusión en España hoy de si es fiel a la historia este relato. Independientemente de que sea fiel o no a los personajes, algunos de ellos considerados como héroes en España, en realidad lo interesante es que se documente la historia y que pudiera servir en los salones de clase para discutir lo que es una estrategia militar y las decisiones que se toman, ¿no? Porque ellos saben que ya perdieron, pero no pueden perder su honor militar, claro, ¿no? Claro. Entonces, por eso hacen cualquier cantidad de cosas mientras están, digamos, dentro de la iglesia, y los siguen cañoneando. Y van resistiendo meses, prácticamente un año. Casi un año. Y entonces en ese año pues pasan muchas cosas adentro, ¿no? Sí. Pasan cosas como las enfermedades, ¿no? Sí. Pasan cosas como las relaciones entre ellos. Esto de la enfermedad, que también es todo un tema alrededor del cual se puede hablar, el beriberi que los va atacando, que hace que fallezca el capitán y que entonces quede todo al mando el teniente. Y ves lo que hemos avanzado nosotros, cualquier persona de la sociedad actual, en términos de conocimiento de la alimentación, ¿no? O sea, mal que bien, aunque tú decías comer siempre de tacos, pues procuras que haya en la comida o en el desayuno algo balanceado, ¿no? Sí. Y esto, pues cuando se dan cuenta de que está el bereber y todo, y que está una ausencia de vitamina tal o... de que tenían que comer proteínas, carne y frutas. Claro. Pero no existían. No las tenían. A mí me gustaría hacer el ejercicio que tú me propusiste allá en el viaje, que tiene que ver efectivamente con la relación con las categorías que hemos desarrollado acá en el último segmento. En ese último segmento, pues desarrollar un poco cómo se entiende la naturaleza, cómo se entiende la relación hombre-naturaleza, etcétera. Y lo podemos hacer muy rápido el ejercicio, a ver qué pasa. Sí. Mientras vamos a las recomendaciones y regresamos en un momento.
La Misión es una película británica de 1986 dirigida por Roland Joffé e interpretada por Robert De Niro, Jeremy Irons, Raleigh McAnally y Aidan Quinn en los papeles principales, ganadora de varios premios cinematográficos internacionales. El largometraje británico de Roland Joffé tiene como telón de fondo el Tratado de Madrid 1750 entre España y Portugal, por el que se dirimió momentáneamente la disputa por la colonia del Sacramento en la desembocadura de Río de la Plata y la lucha entre las monarquías absolutas europeas y el poder detentado por la Iglesia hasta la época, centrado en la Compañía de Jesús. Esta ejercía gran influencia en los ámbitos cultural, económico y en alguna medida político, agudizada esta última por la cuestión de su cuarto voto religioso a favor de la figura del pontífice. Por entonces, los reyes católicos europeos observaban la figura papal más como un príncipe soberano que la de un pastor de almas, con lo que los jesuitas eran vistos como los representantes de un estado dentro de sus dominios. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Somos Armando Meixuello, Rafael Tonatillo. Estamos en su programa Documentarte, hablando de 1898. Aunque debería decir 1898, 99, ¿no? Los últimos españoles en Filipinas. 1898 es simbólico. El Coti nació ese año. Tu abuelo. Bueno, hacían varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es, decíamos, ¿cómo se entiende la naturaleza en esta película? La naturaleza se entiende, yo digo, por lo menos de dos maneras. Una, como una amenaza. Por ejemplo, llega un momento en que le dicen, tenemos que saber qué está pasando en Manila y qué información hay sobre España. Y le comisionan al soldado Carlos Pero cuando le dicen 200 kilómetros sobre la selva, pues alguien, de veras, yo los invito a que vayan a los Tuxtlas, lo que queda del manchón de selva que vigila la UNAM, o que tiene resguardado la UNAM, pues yo les digo, ahí estuvimos nosotros como una hora y ya no aguantamos. Entonces, 200 kilómetros en selva es una amenaza. Sí. Y además, sin conocerla. En estas tomas magníficas aéreas que hacen sobre el río. Sí, esa superproducción es tremenda. Me decía una alumna, se ve que sale el dron a toda. Sí. Entonces, son tomas magníficas. Pues uno, para atravesar el río, y con el rifle, y con el perro, y con todo lo que llevan, pues era verdaderamente difícil. Entonces es como una naturaleza muy agreste, muy contra ti, ¿no? Sí, y hostil en el sentido de que el desconocimiento hace que no sepan que hay cocodrilos prácticamente por toda la zona. Claro. Que hay esta clase de enfermedades, los mosquitos, los insectos, que provocan cosas que van más allá de lo que el destacamento español y estos soldados españoles podían. Pero también lo que ya dijimos, también es medicina, también la naturaleza es bálsamo, que te cura y te alimenta de una manera diferente, ¿no? Ahora, la relación entre el hombre y, digamos, y la naturaleza, pues también es múltiple, ¿no? O sea, hay una relación, digamos, que tienen ellos los filipinos de dominar muchísimo más su territorio, y la gente que viene de fuera, aunque se sienten colonialistas, pues en realidad pues no conocen el territorio tanto como nosotros, ¿no? Lo que tú decías ahorita de los cocodrilos y otros casos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la producción de alimento, que ya ellos la tienen muy bien dominada, ¿no? Sí, no, es muy interesante cómo lo que comentábamos en el segmento anterior, les ofrecen naranjas y les dicen, hemos acordado en que ustedes puedan sembrar la semilla de estas naranjas en un costado de la iglesia, para que digamos, tengan la producción. Pero vamos a respetar ambos ese espacio. Claro. Va a ser un espacio común. ¿A quién se le ocurre eso? Claro. Es decir, esto habla de esta relación mucho más estrecha de los filipinos con la misma naturaleza, que saben que produce. Y ya con la sociedad naturaleza, pues podríamos hablar en el centro de la guerra. Es decir, la guerra, esta guerra que es una guerra de resistencia por un lado y una guerra colonialista por el otro, pero también una guerra de independencia, ¿no? Una independencia que no se logra, porque arriba se había pactado ya también la venta de Filipinas, ¿no? Claro. Y entonces seguramente arrasaron con estos grupos independentistas en muy poco tiempo los norteamericanos, seguramente. ¿no? Entonces, pero también este asunto de la guerra en términos de códigos, de respetos, de normas, de principios, esto que le dice... Una guerra todavía, podríamos decir, del final de la modernidad. Exacto. Del capitán al teniente, que le dice, hay dos tipos de militares, ¿no? Los que quieren regresar y los que quieren medallas. ¿De cuál es usted? Todo esa carga o todo este honor que dice él,
pues yo no me voy a derrotar, yo no soy un... Y se derrota hasta que llega un poco como serendipity, una noticia de un amigo suyo que se cambió a Málaga, ¿no? Claro, no creía nada, porque en este peregrinar, en este resistirse, los filipinos les llevan periódicos españoles para que se den cuenta que ya perdieron. Que ya perdieron, que Filipinas ya está en otra lógica, pero no es el fake news, pero el teniente es un periódico. El teniente se resiste hasta que logra ver esa nota que tú dices y que entonces hace que se dé cuenta que está en un error, pero aún así le cuesta mucho trabajo capitular. Y la crisis la vemos en esta cuestión del colonialismo, ¿no? Sí. O sea, en esta cuestión incluso del uso de la droga, en esta cuestión de la concepción que se tiene del opio como algo negativo, como algo feo. Digo, es una droga, pero cómo se cataloga inmediatamente, tú estás enfermo, tú vete, te vamos a encerrar, ¿no? Y lo que implica la guerra en sí misma, que es un absurdo, claro, me parece, es un absurdo, pero tiene... Pues, tiene una lógica... irracional. Una lógica irracional, racional. Porque, porque te insisto, tú vas a ver una serie de principios a lo largo de la película hasta llegar al apocalipsis. O sea, la cantidad de muertos que se empiezan a ocurrir, pero no solamente por la guerra, sino por enfermedad, o por cobardía, o por deserción, o porque, si yo explico, hay y hasta llegar a cómo viven los filipinos. Los filipinos en realidad viven con bastante armonía con un mundo sustentable. Como tú decías, cantan, siembran, se llevan bien, se relacionan. Incluso, tienen placer sin ningún... Exactamente. Sin ningún pudor. Sin ningún pudor, pero además... bueno, así nos lo presentan, casi ¿no? de manera natural. Sí. Como un mundo mucho más primitivo, más ingenuo, más y al mismo tiempo ya con armas, ¿no? Como ya decíamos, ¿no? Entonces vale la pena que vean esta película porque tiene muchas aristas de ser. Y de estas dos últimas categorías de lo catastrófico y de lo sustentable, pues, yo creo que lo catastrófico es justamente la muerte. Sí. O sea, ¿cómo claro, la guerra que implica la muerte y la destrucción. Y la destrucción. Que eso es la gran producción. Yo les decía a los alumnos, les digo, vean una iglesia que construyeron exprofeso para esta película. Decían ellos al principio, ¿por qué sabe que lo hicieron exprofeso? Porque la van a destruir. Sí. Porque la destruyeron. Sí. Entonces, tú ves lo que es una superproducción, hacer una construcción que te va a llevar 3 o 4 meses, con 100 ahí albañiles puestos y no sé cuántos ingenieros, para que de buenas a primeras en la misma película la vayas destruyendo, ¿no? Y la sustentabilidad, a mí me parece que ese destacamento encerrado ahí, claro, eso durante 11 meses sobrevivir con lo mínimo, sobrevivir es toda una proeza. Claro, y además, pues, articulados en una sociedad de chavos que no sabían tirar, o sea, un poco siempre son los finales, pienso yo en La Caída, ¿te acuerdas? Sí. Cuando ya le preguntan a Hitler, hay que mandar a los más jóvenes, pues ya se los acabaron, ¿no? Entonces, ya es una ciudad de muy jóvenes que no saben tirar, que no saben usar botas, que nunca han estado en una guerra, nunca han estado en un lugar como en una selva. Y todo este tipo de diálogos, como la muerte también se vuelve un vicio, ¿no? Sí. Tanto o peor como el opio, ¿no? Sí. Entonces, vale la pena que vean la película y que pues comenten de estos grandes actores. Está llena de grandes actores y de grandes diálogos, ¿no? Y de la caída del Imperio Español. Que bueno, en fin. Muy bien, pues esto fue Documentarte. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias.